Empezar aquí a grabar. ¿Cómo está esta semana? ¿Está un poco mejor o no? Menos pruebas, menos cosas. Como que ya se está acabando un poco el mes. ¿O da la sensación de? ¿O no? ¿O no pasa nada? Voy a compartir ahí el feedback por si acaso para los que van llegando. Somos menos hoy día. No sé si es idea mía o somos hartos menos. Imagino que estarán peleando la asistencia y como en el seminario. Ahí. Mucho frío. Sí, debo decir que sí. Hoy día no estoy con polera, así que se nota acá también está heladito. Ya, voy a empezar a compartir entonces. Mm, dejo el chat abierto aquí. Levantarse temprano es tortura. Sí, efectivamente, Thais. Creo lo mismo. Pero aún así, pucha, igual ojalá que valga la pena irse a dar una vuelta por aquí por el curso de electromagnetismo. A no ser que haya sido un curso medio latero. Pero confío en que por lo menos aquí esta sección no ha sido tanto. Aunque no había una cacha de cambio a lo largo del semestre, así que supongo que evaluarlo en ese sentido puede ser medio complicado. Ah, ¿sí? Qué bueno, me alegra entonces, José. Pucha, yo no sé. Buena talla. Hoy voy a prender la luz. Bueno, esperemos que no, po. Pensando en la parte positiva, o sea, no es que los quiera ver de nuevo, pero, o sea, pensando en términos académicos, ojalá que no nos veamos de nuevo, pero si nos llegamos a ver por ahí en la facultad en algún momento, ahí por lo menos un saludito no está de más, o por lo menos recordar lo que van a hacer después viejos tiempos. Digo, porque después yo no les voy a hacer más clases. Ya, voy a seguir compartiendo aquí el peer deck por si acaso para las personas que puedan estar ahí ya perdidas. A ver cuánta gente tenemos en el peer deck. Ah, no, no estamos mal. De los 40 que estamos aquí, tenemos del orden de 20 y tantos. Ya para que se puedan ir sumando. Oye, traten de meterse al peer deck para darme por lo menos el feedback que no me dan aquí en el Zoom. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya, estoy grabando. Creo que estamos todos ok. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, si les parece bien, avancemos ya. De hecho, ¿dónde está esta cuestión? Aquí, que me está molestando esta barrita del Zoom, así que tengo que tirarla por otro lado. Ya, ¿estamos para partir o no? Porque veo que pocas personas me están hablando acá, tengo poco feedback. Ah, ya, tenemos igual más gente entrando a feedback, ya, eso es bueno. Por último, para que estén siguiendo aquí la clase a medida que vayamos avanzando, supongo que eso estamos en línea. ¿Ya? Bueno, yo le puse clase 7 porque estoy en orden con las clases que hemos tenido así como en vivo, ¿ah? Pero obviamente no va a coincidir con las semanas que estamos trabajando, entonces, bueno, puede ser que sea un poco confuso ahí la organización dentro de la misma, ¿cómo se llama esto? Clase virtual, que están ahí como todas las jornadas así de arriba abajo, pero estoy tratando de ser lo más coherente posible con respecto a las cosas que hemos hecho, entonces, o por lo menos así en comillas, remoto en vivo, no sé cómo decirlo, ¿ya? Pero esta es la organización. Hoy día nuestra clase va a constar, bueno, de un concepto complejo, a mi gusto, que a veces, no sé, yo diría que no se justifica tanto el mostrarlo, porque las ecuaciones de Maxwell son, a ver, tienen un núcleo principalmente físico, pero claramente hoy día es una clase en donde nos vamos a tratar de entretener con algunos conceptos que quizá lleguen a ver en la parte de cálculo o la parte de, no sé cómo le llaman ustedes aquí, matemática 2.0, en donde, bueno, vamos a aprender conceptos que tienen que ver con vectores y también con derivadas, integrales y cuestiones por el estilo. Yo sé que no los dominan completamente, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿Ya? Ya.
seleccionen su sección, las personas que están conmigo en Peer Deck, por favor, para tener más o menos ahí el cadastro, las personas, a ver si es que hay algún paracaidista por aquí dando vueltas, sí, hay varios, ya. Bueno, eso es interesante, que vengan como a vernos de las otras secciones, eso es algo choro. Ya, de todas maneras, ahí, insisto, más allá del tema como protocolar, igual es un buen indicador para la jornada, porque a fin de cuentas, eso indica que igual la clase anda bien, o por lo menos hay gente que quiere sumarse a este lado para poder ser parte de la sección. Oye, yo les mandé un correíto instándolas o instándolos a que puedan responder la encuesta que deben haber recibido de la universidad. Si me equivoco, me corrigen. Pero traten de hacerla, por favor, y dejar por escrito sus comentarios. Ojalá se puedan dar el tiempo de relatar un poco de las experiencias que han podido ser positivas o las cosas que pueden corregirse. De verdad, yo por lo menos se los pido así como un favor bien importante, porque en realidad yo necesito, deberían haberle llegado a sus correos. Este, deberían haberle llegado a sus correos a través ¿cómo se llama esto? De la universidad directamente, ¿sabes? Que es como UGAD, si mal no recuerdo la institución que está preocupada de eso. ¿Cachai? Ya, en novedades en mi generación. Bueno, ahí te vio el... Claro, efectivamente, hay un QR y un link. Uy, estoy pegado, mira mía. Ah, no, no, parece que no. Entonces, les pido que por favor lo puedan llenar. Dense el tiempo porque si mal no recuerdo es hasta el día 21. Y a mí en lo particular, bueno, más allá del ser como un equipo de física o ser parte de un equipo de física acá con profesores y todo el tema, a mí me importa en particular las cosas que puedan darme a corregir o las cosas en donde he estado bien, ¿ya? Porque, y por escrito, idealmente, porque el seleccionar las alternativas, ya, ok, está bien, pero, eh, a ver, si bien uno puede hacer estadística con eso, en realidad la parte importante es cuando ustedes ponen sus comentarios, ¿ya? Así que por favor ahí, si me pueden ayudar con eso, casi lo pido como un favor personal, pero en realidad es una cuestión que tienen que hacer para todos sus cursos. Pero a mí me importa mucho ese tema. Hashtag eso. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, cuéntenme más o menos las personas que están en Peerdeck, los que van llegando acá. Les mando el link de nuevo por si acaso. ¿Cómo estamos? A ver, debería poner aquí en alguna de las, ¿cómo se llama esto? En alguna de las emociones, congelándose o algo por el estilo. Ah, tenemos un muy buen ambiente de aula, bien. Algunos tristones, sí, ¿eh? Algunos tristones medio frustrados. Ya, ya, pero hay una buena población de ustedes que está contento, está alegre, y la otra mitad está soñolienta o soñolienta. Así que ya, tenemos de todo. Pucha, espero que no sea una clase demasiado, ¿cómo les digo? Teórica en este aspecto, porque en realidad hoy día vamos a discutir mm, cuestiones a un nivel un poco más profundo, pero que puede ser que no les vean una aplicación muy práctica, aunque realmente las tienen por todos lados, ¿ya? Bueno, creo que tenemos un buen ambiente de aula, creo. Si ustedes no coinciden en eso, por último me mandan un mensajito por interno y ahí me van diciendo, ¿ya? Cuéntenme en el Zoom, por favor, las personas que están aquí compartiendo conmigo, denme un tip. ¿Se ve bien esto? La cámara, todas estas cuestiones, como el audio se escucha bien, se ve bien la cámara, etcétera. ¿Todo bien? Porque tengo un pequeño lag. Ya, perfecto. Ok, ya, dos objetivos muy similares, por supuesto, a los que hemos visto en las clases anteriores. Comprender las cuatro ecuaciones que describen el fenómeno de ondas electromagnéticas, famosamente conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, obviamente eso tiene que ver con nuestra jornada de ahora. Segundo objetivo, aplicar estos contenidos de las ecuaciones de Maxwell en situaciones propuestas, ya que claramente no van a ser situaciones matemáticamente muy fuertes, porque las ecuaciones de Maxwell realmente requieren un trataje matemático muy, muy elevado. Y en este curso, bueno, yo creo que por lo menos en términos de su expertise todavía, le falta un poquito para poder abordarlas a ese nivel. Pero sí vamos a ver alguno que otro ejercicio matemático que sí se pueda trabajar, que claramente va a ser muy canónico, ¿ya? Bueno, conceptos claves que vamos a trabajar hoy día, el concepto de divergencia, el concepto de rotor, Nabla, después vamos a hablar de qué se tratan esas cosas, campo eléctrico que ya es más o menos conocido por todos nosotros, campo magnético más o menos conocido, mucho menos conocido que el otro, integrales, derivadas y ecuaciones de Maxwell que por supuesto son el tema de hoy. ¿Ya? Cuéntenme más o menos, si es que no están en Peer Deck,
en Zoom. Por último, denme el tip ahí, ¿cómo se entienden todos los objetivos de hoy? ¿Sí o no? ¿Todo ok? Ya. Feedback, impecable, muy bien. Y gente de Zoom, ya, Maite, perfecto. Muchas gracias ahí por compartirme. Muy bien. Ya, pues, démosle entonces. Parte un poco nuestra clase y bueno, hoy día voy a acelerar un poquito para que terminemos idealmente un poco antes y puedan también ir a descansar y prepararse para la jornada de la tarde. Ya, así que démosle nomás. Ya. No se olviden de tener una buena actitud porque esa cuestión es importante. Ya, esta diapo es una introducción. Miren, yo tengo una página que realmente la conocí cuando yo estaba estudiando en astronomía y a mi gusto, mucha, es poderosísima en términos de cómo entender los contenidos de una manera relativamente sencilla y casi sin fórmula, ¿ya? Así que ahí lo dejo como el relato. De hecho, sale acá abajito, todo lo que está aquí de texto está extraído del TAMIS. El TAMIS es como un colador, por si acaso, ¿eh? Y ver la ley de Gauss. Ahí está el link, lo van a ver cuando yo publique aquí quizá el PDF de toda esta cuestión. Pero, ¿en qué consiste esto? Vamos a hablar del término nabla, que no estoy seguro si lo han conocido en cálculo, quizás lo conocen con otro nombre, pero de ahí les voy a comentar cuál es su nombre. Dice, este símbolo triangular aparentemente esotérico se llama nabla. El nombre griego de una arpa hebrea es forma similar al símbolo. En realidad proviene de ahí, ¿ya? Bueno, este, a ver, este símbolo representa a un operador matemático. ¿Qué es un operador matemático? Bueno, algo como esto, algo como una suma, como una resta. La resta opera, o la suma opera, sobre dos números, por ejemplo, en el cual nosotros queremos obtener un output, por así decirlo, como una salida o un resultado. Y bueno, los operadores señalan qué es lo que debemos hacer con esos números, por ejemplo, para poder trabajar. ¿Ya? El operador nabla trabaja principalmente con vectores. Ojo con eso. Por ejemplo, así como la suma trabaja con escalares, no sé, un 3 más un 5, y estos dos son dos escalares, bueno, el operador nabla va a operar sobre vectores, ¿ya? Principalmente sobre vectores. Es un símbolo nomás por si acaso, así que el nabla lo van a encontrar en otras posibles aplicaciones, así que piensen que matemáticamente hablando es un operador nomás que aplica vectorialmente, ¿vale? Ya, bueno, la cuestión es que el operador nabla va a aparecer en todas las ecuaciones de Maxwell porque tenemos dos perspectivas para poder verlo. La perspectiva fácil, vamos a depender mucho de él y no voy a trabajar la parte de las integrales porque claramente es mucho más complejo. Pero miren, aquí sale el tip que es importante. Ejemplo, si ustedes aplican nabla.e, yo no digo nabla por e porque aquí acuérdense que es un operador vectorial, nabla.e se lee como la divergencia de E. En este caso, podríamos escribir formalmente algo por el estilo. Nabla.e, en términos de un lenguaje conocido, es como aplicar el operador nabla, aplicar la operación punto o producto punto sobre el vector de campo eléctrico, en este caso, o cualquier vector que vamos a llamar E. Hasta aquí, ¿cómo estamos, chiquillos, chiquillas? ¿Voy bien? ¿Me caí? ¿Todo ok? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme ustedes, ¿cómo va? Ahí por Zoom sería ideal. ¿O me caí? No veo el chat. ¿Puede dar un ejemplo, profe? Ah, ya. Me están escuchando, ¿cierto? Porque yo veo que mi compu aquí está medio Sí, sí, lagueado. sí. ¿Sí? Ya, miren. El ejemplo lo vamos a ver al tiro. Pero lo importante es que sepamos un poquito el tema de primero la nomenclatura. Cuando yo hago nabla.e, a eso se le llama la divergencia de. ¿Qué demonios es eso? De momento, nada. ¿Ya? Pero, como bien dice acá, miren, insisto, primero acerquémonos al concepto, después vemos algunas de sus aplicaciones porque estoy confiado de que lo vamos a aprender bien con los ejemplos que les voy a dar. Dicen, nos proporciona información sobre el vector E. No dice mucho eso, pero en realidad nabla.e les da pistas de cómo es E, ¿ya? Porque ¿en qué consisten las ecuaciones de Maxwell? A ver, las ecuaciones de Maxwell nos van a hablar un poquito del cómo es la naturaleza o cuáles son las formas que toman los campos eléctricos y campos magnéticos
cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, ¿ya? O sea, no siempre los campos van a ser así, perdón, las ondas van a ser necesariamente así, o no solamente los campos van a ser rotantes, sino que a lo mejor pueden tener otras formas, no sé, figuras un poco más complejas, etcétera. Entonces las ecuaciones de Maxwell nos ayudan a entender un poquito cómo son las formas de los campos sin necesariamente verlos, por así decirlo, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos, chiquillas, así como a grosso modo. ¿Se entiende bien? O más o menos bien, por lo menos la primera parte como de la nomenclatura en términos del concepto de nabla o la divergencia del campo. ¿Sí o no? Creo que voy a necesitar a alguien que me dé tips ahí como en audio. O si me pueden leer el chat, porque veo que estoy aquí un poco pegado. ¿Sí o no? Me caí. Sí. Diga, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, sí ¿O se no? escucha. Por el Sí. chat también estás diciendo que sí. Ya, perfecto, porque creo que yo voy a tener que esperar un poquito aquí para mover un pelo aquí ¿cómo se llama esto? La presentación. Ya, ok. Y vamos a enfocarnos entonces, mientras tanto avanzamos, ¿cuál es el verdadero uso de la divergencia? ¿Ya? Aquí, si ustedes me pueden ir dando el feedback, por favor, se los agradecería después. Ya, la divergencia de un campo vectorial, como dice acá, como por ejemplo el campo eléctrico, nos dice dónde nacen y dónde mueren las líneas de campo y qué tan intenso es el proceso de nacimiento o muerte de las líneas. Uno dice, voy a poner un ejemplo muy sencillo, a ver si es que se nota acá, porque obviamente esta cuestión debería estar grabando. Bueno, yo voy a decir, aquí tengo algún vector o varios vectores que están conectados y no sé, uno los dibuja así, que esto es un diagrama relativamente famoso para nosotros, creo yo. Acá. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo distintos puntos para poder... Oye, cuéntenme si es que se ve los dibujos que estoy haciendo, chiquillos, chiquillas. Sí, se ve, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, fíjense que yo en un campo como este, algo así, yo tendría distintos puntos de observación. Supongamos que pongo una lupa aquí en este sector, puedo poner una lupa en este sector, puedo poner una lupa en este sector, puedo poner una lupa en este sector, en distintos puntos porque a mí me interesa estudiar algunas de estas cosas. Entonces podría ponerle este a este B, a este C y a este D. ¿Ya? Si yo tuviera que preguntarles a ustedes, chiquillos, chiquillas, ¿en dónde, por ejemplo, nacen líneas o nacen vectores de este campo? ¿Dónde serían? ¿A, B, C o D? Si me pueden contar ahí, por favor. O si me pueden compartir de lo que está diciéndose en el chat, porque aquí estoy completamente pegado, en este lado. En el chat dicen que ve. ¿En B? Perfecto, coincido. Oye, muchas gracias. No sé quién me está hablando aquí. ¿Quién es? ¿Alexander? Sí, ¿O no? profe. Sí, ya. Muchas gracias, te pasaste. Ya, a ver, efectivamente, en B es donde nacen las líneas, ¿ya? Entonces ahí la divergencia, supongamos que este es un campo, agua o lo que sea, no sé, un flujo de agua o un campo, no sé, campo eléctrico, ya, el nabla punto el campo, nombrémoslo así en términos de B, pensemos que son como velocidades estos vectores, ¿ya? Que es como algo que podemos ver o que podemos entender. Ya, efectivamente, nacen en B. Ahí la divergencia de B va a tener un valor, que después le voy a decir cuál es, ¿ya? Si les pregunto ahora, ¿dónde mueren o dónde terminan las líneas de este campo vectorial? Que en este caso podrían ser líneas del flujo de agua que sale de un lado y termina en el otro. ¿Dónde se mueren? ¿Dónde terminan? Chiquillos, chiquillas. En D. En B, D. en B de barco, D de dedo, D de dedo. D de dedo. Perfecto. ¿Coinciden las personas que están en el chat? Porque estoy, insisto, muy pegado acá. ¿Sí o no? ¿O hay Sí, disidencia? también. Perfecto. Ya. Coincidimos efectivamente, aquí las líneas mueren y aquí la divergencia, perdón, de B, que es el campo vectorial de velocidades, por ejemplo, va a tomar otro valor. ¿Ya? Y lo curioso, y aquí esto es donde yo les soplo un poquito, la divergencia de un campo, cuando por ejemplo tenemos vectores como en C o en A, que no sabemos realmente si están llegando a ese punto o saliendo de ese punto, o sea, no nacen ni mueren ahí, bueno, la divergencia va a tomar otro valor que también puede ser motivo de análisis.
¿ya? Y aquí es donde les voy a dar algunos tips. La divergencia nos va a decir, como ya les dije, dónde nacen, dónde mueren, o dónde nacen y mueren estas líneas de campo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Donde las líneas nacen, curiosamente la divergencia te va a dar un número positivo. Ese es mi gallito, perdón si es que lo escucharon, porque está cantando. Ya. Si las líneas mueren en un cierto sector, la divergencia va a tener un valor negativo. Y si las líneas no nacen ni mueren en un lugar en específico, se dice que la divergencia es 0. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, con eso, o si se entiende un poco lo que estamos hablando. Es decir, de donde salgan las líneas, la divergencia va a ser positiva. Donde lleguen las líneas, la divergencia va a ser negativa. Y donde las líneas entren y salgan a la vez, la divergencia va a ser 0. ¿Ya? No sé si me di a entender bien, chiquillos, chiquillas, por favor pueden compartirme ahí, porque veo que voy a tener que pasar de diapo y no sé cómo lo voy a hacer porque estoy medio pegado. Profe, Diga. ¿y se pueden dar sistemas en que, por ejemplo, las líneas no mueran? Por ejemplo, algo cíclico. Claro, sí. De hecho, mira, por ejemplo, en este ejemplo, en el C o en el A, tú realmente estás mirando un lugar donde entran una cierta cantidad de líneas y salen la misma cantidad de líneas. Entonces, ahí no se podría decir ni si entran ni si salen. Ese quizás es tu caso. ¿Cachai? ¿Se entiende? No es el mejor Profe, ejemplo, diga. usted mencionó que puede haber un punto donde nazcan y mueran, y si es así, ¿cómo sería en habla? Ya. El Nabla, acuérdate que es un operador. El Nabla entonces te va a decir un número, por así decirlo. ¿Cachai? Si tú calculas Nabla.b, mira, en general es como pensar lo siguiente. Tú cuando haces un producto punto entre dos vectores, lo que obtienes es un escalar. ¿Ya? Aquí es lo mismo. Nabla funciona como si fuese un vector. Tú le haces punto al otro vector y lo que obtienes es un escalar también. O sea, es un número. ¿Cachai? Ese número, si es positivo, negativo o cero, te va a decir la naturaleza del campo, cómo es. ¿Me doy a entender bien? ¿Cachai? Entonces, ese numerito te dice pistas del cómo es el campo en ciertos sectores. ¿Sí? ¿Mejor? ¿No mejor? No sé si entiendo eso, pero es que usted mencionó un ejemplo que era que en un punto las líneas nacieran y murieran. ¿Cómo sería eso? Ah, ya. Si nacen y mueren, tú tienes algo por el estilo. Mira, voy a dibujar un mono. Desde donde salen líneas de campo, que tú no sabes por qué salen, pero salen de por ahí, ¿ya? Entonces ahí Nabla podría tener un valor positivo. Ejemplo, la llave. La llave del lavamano, ahí estarían saliendo líneas de flujo de agua. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? Sí. Ya. Y por ejemplo, en el desagüe, donde se van del lavamano las líneas de flujo, o sea, tienden a ir hacia el, no sé, pues ahí al hoyito donde se dan las cosas, el agua. Ahí tú tendrías, por ejemplo, líneas que entran hacia un cierto punto, o sea, mueren ahí, por así decirlo, como que ahí terminan. ¿Cachai? En ese sector, tú tendrías entonces una especie de sumidero de líneas. ¿Cachai? ¿Se entiende ahí la diferencia, no? Sí. Ya, perfecto. Ya, ahí sí, perfecto. Hoy te pasaste, muchas gracias. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, cuéntenme por favor, puede ser a través del chat o a través de Peerdeck, porque aquí ya tenemos las tres perspectivas que habíamos conversado. Si tenemos un campo descrito por una cachada de vectores, voy a ponerlo así, un campo puede ser como caracterizado, o sea, se le pueden dar sus características a partir del vector Nabla o del operador Nabla. Si ustedes hacen Nabla punto el campo, o sea, la divergencia del campo, les va a decir desde dónde provienen las líneas, hacia dónde van las líneas, o dónde no puedes decir si entran o salen las líneas. ¿Se entiende, sí o no? Chiquillos, chiquillas, las personas en Peerdeck veo que ya empezaron a responderme. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Pueden responder también en el chat, si es que hay alguna inquietud, alguna duda. No sé. Ya les dije, pues, o sea, aquí, si vemos que las líneas, por ejemplo, salen de un cierto sector de estudio, que eso es lo que se representa con ese círculo rojo,
Si yo estoy analizando ese sector y veo que salen líneas de ahí, ya, entonces eso es una fuente de líneas o de líneas de campo. Ahí la divergencia va a ser positiva. Si en ese sector yo observo que van hacia ella las líneas, la divergencia va a ser negativa, y si no veo que vayan entrando o saliendo claramente las líneas, porque las que salen son la misma cantidad de las que entran, y esto siempre pasa así, la divergencia va a ser cero, ¿ya? O sea, esto es de donde sale el agua, esto es hacia dónde va el agua, y esto es cuando se está moviendo el agua por algún lado, por la mano, por así decirlo, ¿ya? Eso nos dice Nabla, o Nabla punto, ¿ya? O la divergencia del campo. ¿Ya? Bueno, entonces, en vista de que ya tenemos buenas respuestas en PIRDEC, veo que no hay dudas, parece. Vamos a la parte un poco más dura. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Para qué sirven, dirán ustedes? Ya, bueno, 4 ecuaciones hoy día, porque en realidad en la tesis de Maxwell eran como 33 ecuaciones, más o menos, porque él hizo su tesis doctoral en esto. La historia no se la voy a contar completa, pero es una historia realmente muy bonita, bien apasionante, en donde Michael Faraday también es el que da la pista en esta cuestión, ¿ya? Pero bueno, tenemos, miren, se ven realmente intimidantes, no sé si coinciden conmigo, porque son fórmulas que están relacionadas con integrales que más encima o son dobles o son cerradas, que tienen esa vueltecita así, ¿ya? Que probablemente ni siquiera las conocen, y además son integrales vectoriales, ¿ya? Entonces, claramente no es fácil de ver esto, ¿cierto? Porque desde la perspectiva integral, yo estoy seguro que ustedes tienen algunas complicaciones. Coincide, ¿cierto? O sea, ¿coincide conmigo? La forma integral claramente no es muy amistosa. Yo sé que aquí el profe Jorge presentó esta información como para tratar de mostrar las ecuaciones, pero estoy casi seguro de que ustedes no entienden completamente lo que está ahí simbólicamente hablándose. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Nada de nada, ¿cierto? Ya, muy bien. Y me imagino que del otro lado tampoco, pero hay algo que sí hemos aprendido, ¿ya? Fíjense acá, la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell, porque estas dos cosas son lo mismo. Son las mismas ecuaciones, pero descritas de otra forma, ¿ya? Porque se pueden escribir en formas integrales o se pueden escribir en formas diferenciales o que son derivadas, en verdad. De hecho, el vector Nabla se ocupa para derivar vectores. Aunque ustedes no lo crean, existen derivadas de vectores, ¿ya? La divergencia es algo así. Bueno, si se fijan, tenemos dos ecuaciones de Maxwell que son muy parecidas a lo que hemos hablado, ¿ya? Que son esta y esta, que no se alcanzó a rayar. What the hell is happening? ¿Se entiende bien, cierto? Que son esta y esta. Palabras bien sencillas son la primera y la tercera. ¿Cierto? ¿Pueden responderme ahí en el chat? Son muy parecidas a lo que hemos hablado. Ahí están las divergencias, ¿cierto? Entonces, miren, yo les voy a dar un tip. Ese vector D que está ahí es un vector que está relacionado con el campo eléctrico. En algún lado, en algún más salen cuadrados negros a veces. No estoy seguro si entendí bien la pregunta y José. Si me la puedes decir. No, es a alguien más. Es que a veces se ven como unos cuadros negros en la pantalla. Puede ser a lo mejor donde estoy con el pizarrón y como está ahí con ese problemita, pueden haber quedado algunas secuelas ahí de mi arreglo. Ya no, me dicen por ahí. Perfecto. Miren, chiquillos, chiquillas, aquí la parte relevante, y aquí les voy a empezar a dar algunos tips al respecto. Miren, ese vector D está relacionado con el campo eléctrico. Y uno dice, chuta, ya, ¿cómo va a estar relacionado con el campo eléctrico? Bueno, es muy sencillo. Se le llama en general, bueno, a ver, ese vector D, ¿cómo lo digo? Así como en palabras sencillas. Ya, miren, a este vector D se le llama la densidad del flujo eléctrico. Y voy a poner un caso. Supongamos que ustedes tienen un campo eléctrico que va para allá. Voy a explicarlo así en palabras muy sencillas. Pero el campo eléctrico nunca está solo. De hecho, pasa a través de materiales y cosas por el estilo. Entonces, cuando aparecen materiales, aquí uno no sabe qué es lo que pasa si es que aparece algún otro campo eléctrico que está, no sé, pues atenuado, amplificado. No sabéis qué le pasa. Entonces, cuando el campo pasa a través de los materiales, que eso casi siempre pasa, es muy raro estudiar el campo eléctrico en el vacío,
porque es un entorno demasiado controlado y no muy realista, entonces uno aplica ese vector que es un poquito más general, que, ¿cómo se calcula? Dirán ustedes, el vector D se calcula como el epsilon, que es la permitividad eléctrica de un material, que algo hemos conversado de eso, por el campo eléctrico, ¿ya? Pero lo importante aquí no es la ecuación, que si bien yo se las puedo decir así tal cual, ya, no es importante la ecuación. Lo que importa es que ese vector D apunta en la misma dirección y sentido, como ustedes pueden ver acá, que el campo eléctrico. O sea, en palabras sencillas, es como el campo eléctrico. ¿Cachai? Entonces, si yo quisiera escribir de nuevo la ley de Gauss o la forma diferencial de esta ecuación de Maxwell, yo podría escribir algo así. Lo voy a escribir así más o menos bonito. Acá, eso es un ρ por si acaso, y el épsilon que lo pasé dividiendo para acá porque era el del vector D. Y uno dirá, ¿qué demonios es este elemento de acá? Porque nosotros sabíamos que este era una constante cualquiera, ¿ya? Era una constante que estaba dada por el material, donde sea que esté pasando el campo eléctrico, ¿ya? Podría ser la permitividad del vacío, siempre y cuando sea el vacío, el lugar donde estamos estudiando. Esto de acá es la densidad de cargas. ¿Qué demonios es eso? Les está diciendo si en el sector donde yo estoy estudiando el campo, voy a poner aquí un círculo pensando que esto es como que estoy mirando un sector del universo, aquí deben haber cierto tipo de cargas eléctricas, que pueden ser positivas, negativas o lo que sea, pero pensemos que son puras positivas. ¿Ya? Ahí existe una densidad de carga que es positiva. O sea, una cierta cantidad de cargas, a lo mejor por unidad de volumen, no sé, cosas por el estilo. ¿Ya? No sé si me doy a entender bien. Si existen en un cierto sector más cargas positivas, el número ρ o el símbolo ρ va a ser mayor que cero. Pero si en el sector donde yo estoy estudiando existe una mayor densidad de cargas que son negativas, obviamente en ese sector yo voy a decir hay cargas negativas. Por ende, la densidad va a ser menor que cero. Y si el sector donde yo estoy estudiando no hay cargas, la densidad, ¿cuánto debería ser, chiquillos, chiquillas? Este es sencillo. Muy bien, efectivamente es cero. ¿Ya? Bueno, en vista de que hay algunos de ustedes que ya entendieron un poco el mensaje, fíjense entonces, ¿qué es lo que está diciendo la primera ley de Maxwell? Dice, la divergencia del campo, o sea, hacia dónde va el campo, depende de este número, porque este es constante, ¿ya? Es decir, si el número es positivo, o sea, la densidad es positiva, ¿qué va a pasar con la divergencia? ¿O qué quiere decir que pasa en ese lugar? ¿Qué nos está diciendo la divergencia? Si la divergencia era positiva, ¿qué pasa con las líneas del campo? Es donde nacen. Salen, es donde nacen. Exactamente. Nacen, salen vectores de ahí. Y esto es obvio, porque lo hemos estudiado en física ahora en este curso, y sabemos que donde hay cargas positivas, las líneas de campo salen. Eso es lo que está diciendo la primera ecuación de Maxwell, que si es que tú ves una carga positiva en un cierto sector, ahí nacen cargas positivas. Si tú ves una carga negativa, ahí entran las líneas de campo. O sea, ahí mueren, por así decirlo. Y si no hay cargas, tú podrías tener una parte en el espacio, voy a ponerla con rojo, aquí por ejemplo, que es donde están estas dos cargas, por ejemplo. En este sector rojo, las líneas a lo mejor van así, entran y directamente salen. Entonces, en este sector que no hay cargas, la divergencia debe ser cero. O sea, el campo entra y sale a la vez. O sea, ahí en ese lado está fluyendo. ¿Se entendió, no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos ahí? Las personas que me puedan dar en feedback el feedback o que estén aquí en Zoom. ¿Se entiende o no? ¿Ya? D es, no, el vector D, Alexander, piénsalo como campo, el campo eléctrico. Nada más, no le deis más vuelta. El D es proporcional al campo eléctrico, va en la misma dirección y sentido, y no hay que entender la ecuación, insisto. Lo que hay que entender fuertemente es que van en la misma dirección y sentido, y eso es lo que explica la primera ecuación. ¿Cachai? De hecho, la primera ecuación es re fácil,
en el sentido de que ya la conocíamos porque es la ley de Coulomb, en verdad. La ley de Coulomb, acuérdense que la fuerza es igual a la carga 1 por la carga 2. Esa ecuación que nos daba la expresión del campo es esto, ¿ya? Es esto. Y nosotros sabíamos de las clases anteriores que de las cargas positivas el campo salía por las partículas de prueba y toda esa cuestión. Cargas negativas el campo entraba, y si no hay carga no hay campo. ¿Cachai? O por lo menos ahí debe haber un campo de paso, por así decirlo, que entra y sale a la vez. Eso es lo que dice la primera ley. Entonces, voy a resumir aquí, porque aquí es lo que está de alguna manera, lo que ya hemos compartido. Misión cumplida con la primera ecuación, muy sencillo, ¿cierto? Entonces, la primera ley, que la llaman la ley de Gauss, o también, miren, es bien ingrata la cuestión esta, porque en verdad la primera persona que descubrió el teorema matemático para describir esta cuestión fue Lagrange, pero bueno, Gauss encontró una expresión claramente mucho más sencilla y mucho más poderosa, así que se le atribuyó a él, ¿cómo se llama esto? Esta expresión, ¿ya? Pero lo que me importa aquí es que ustedes hayan entendido. ¿Se entendió entonces finalmente la primera ecuación de Maxwell para las ondas electromagnéticas? Después les voy a decir qué tiene que ver esto con las ondas, porque obviamente estamos entendiendo un montón de lecciones que parecen nada que ver. ¿Todo bien, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ay, ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Veo que no hay dudas. Ya. Veo que no hay dudas, o por lo menos no evidentes. Miren, me voy a enfocar ahora en la segunda expresión que debería ser fácil para nosotros de entender, que es esta. Fíjense que ahí tenemos nuevamente una divergencia, pero es la divergencia del vector B, que en este caso es el campo magnético. ¿Qué está diciendo esa ecuación? No sé si alguien me la puede decir así como a través del micrófono, a lo mejor la quiere escribir. ¿Qué es lo que está diciendo esa expresión? La divergencia del campo magnético es cero. ¿Qué quiere decir? Que entran y salen vectores. Y curiosamente, muy bien, Francisco, esto es siempre. Esto es siempre. No es como en el caso anterior, en donde uno tiene la densidad acá y la densidad puede ser positiva, negativa o cero. No, aquí lo que está diciendo esta tercera ecuación es que a rajatabla el campo magnético o la divergencia del campo magnético siempre va a ser cero, siempre, sin excepción. O sea, muy bien, Esperanza. Ahí, oye, tuviese aquí décimas para entregarte, las pongo completamente ahí. Echas todas tus fichas ahí. Porque de hecho, efectivamente, el campo magnético no tiene ni un inicio ni un fin. ¿Qué quiere decir eso? Que sus líneas son siempre cerradas. El campo magnético no parte ni termina en un lugar, sino que es una línea cerrada. O un campo vectorial que siempre tiene líneas que se cierran en sí mismas. En otra traducción mucho más conocida de la clase anterior, esto está diciendo que no existen los monopolos magnéticos, o sea, no hay un lugar de donde salgan las líneas, como en el campo eléctrico. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? Esa tercera ecuación te está diciendo, primero, las líneas del campo son todas cerradas, no tienen ni un inicio ni un fin, por ende, corolario, por así decirlo, algo que se puede extraer de esa afirmación, es que no existen monopolos magnéticos. Y aquí paso de diapo. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Ya la tienen. Si se fijan, el concepto de divergencia es súper entretenido porque si lo aplican a un campo vectorial, les dice al tiro más o menos cómo es. Tiene lógica, ¿cierto? Estas ecuaciones describen lógicamente qué es lo que está pasando con los campos vectoriales, que son el campo eléctrico y el campo magnético. Los describen muy bien. ¿Ya? Cuéntenme, por favor, pueden escribirme ahí en el chat o pueden responder en Peerdeck, por favor, para que me puedan de alguna manera dar el feedback. Si es que no hay dudas, ¿todo ok? Ya, Peerdeck, muy bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias a los que están ahí respondiendo en Peerdeck, porque tengo un buen feedback. Muy, muy bien. Ya. Pasamos entonces literalmente dos leyes, o sea, dos ecuaciones. Ya, me cuesta dejar de llamarles leyes, pero ya. Dos ecuaciones de Maxwell que en general también les dicen la ley de Gauss eléctrica y la ley de Gauss magnética, ¿ya?
O sea, describe el campo eléctrico, describe el campo magnético de una manera muy, muy sencilla. ¿Ya? Entonces, creo que estamos ok. Anto, ¿tienes alguna consulta por casualidad? O si necesitas que te explique algo de nuevo. ¿Todo ok? Que vi que ahí en el PIR que a lo mejor te quedaste con un... Sí, sí, pero es para yo tener alguna pista. Si no hay problema es que tengas dudas. ¿La ley de Gauss te perdiste? Ya, mira. La ley de Gauss es algo general, ¿cachai? Esta también es una ley de Gauss, ambas, ¿ya? Pero esta se aplica sobre el campo eléctrico y esta se aplica sobre el campo magnético, ¿ya? Donde el campo eléctrico está aquí, pero está escondido, ¿cachai? En realidad esta es una E acá y aquí hay una constante dando vuelta, ¿cachai? Pero acuérdate, cuando a ti te dicen nabla el campo, punto el campo, te está diciendo o te está preguntando o te está dando pistas del cómo es el campo en un cierto sector. Esto tiene tres casos. Puede ser positivo, o sea, mayor que cero, puede ser igual a cero o puede ser menor que cero. ¿Ya? Sabíamos que si es mayor que cero, las líneas salen de ese sector que estás analizando. Ahí. Si es igual a cero, en ese sector las líneas están como de paso, por así decirlo. Y si es menor que cero, en ese sector las líneas están entrando. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Oye, si más de alguno puede tener la duda aquí, de hecho hay un par que justo no me preguntó. Ya, el tema está en que cuando tú aplicas la divergencia sobre el campo... Ah, a ver, espérame que ahí tenemos otro comentario. Ah, claro, efectivamente, Tomás, porque acuérdate, esto es un operador, esto aplica sobre los campos, entonces tú puedes aplicar sobre cualquier cosa, o sea, podía hacer nabla.velocidades del agua, ¿cachai? Y tú vayas a saber si en un cierto sector el agua está saliendo, está entrando o está de paso, ¿cachai? Entonces, Anto, aquí en este aspecto, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate que en esta ecuación de acá, esta ecuación hay un numerito aquí, que es la densidad de carga, ese número ρ que está ahí. El epsilon de abajo no lo voy a pescar porque esa cuestión es una constante y es siempre un cierto número y es positivo. Entonces, la densidad de carga te dice si en ese sector donde tú estás estudiando hay cargas positivas, hay cargas negativas o derechamente no hay cargas. ¿Cachai? Entonces, donde hay cargas positivas, la divergencia del campo eléctrico, que es lo que se está mostrando aquí, es mayor que cero porque obviamente hay cargas positivas. Y si hay cargas positivas, las líneas de campo salen de ese sector. Por ende, la divergencia es mayor que cero. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Mejor? ¿Mejor? Perfecto. Entonces, si en un cierto sector tú no tienes cargas, entonces puede ocurrir que en ese sector, a lo mejor, no sé, pues aquí tenía una carga positiva, aquí había una carga negativa y las líneas de campo fueron de aquí para allá, por ejemplo, y a ti justo se te ocurrió analizar este pedazo de aquí, en este sector. Ahí no hay cargas. ¿Cachai? La densidad de carga es cero, porque no hay cargas. Pero sí sabemos que existe una línea de campo que entró y salió. Entonces, en ese sector, tú sabes que la divergencia del campo, en este punto de aquí, la divergencia del campo eléctrico es cero, porque las líneas están de paso, y además de eso, porque la densidad de carga es cero. ¿Mejor? ¿Sí? Ya. Y la última, creo que se entiende en sí misma, cuando tú tenés cargas negativas en un cierto sector de estudio, bueno, las líneas de campo empiezan a entrar. Las líneas de campo eléctrico, no te olvides, ¿ya? Van a entrar en ese sector. ¿Mejor? ¿Sí? Perfecto. Ya. Y lo último que queda aquí, porque estábamos analizando la tercera ecuación dice que el nabla campo magnético siempre va a ser cero. No importa, bueno, aquí no hay un término como ese que puede ser positivo, negativo, cero. Aquí siempre es cero. Entonces, sin importar cómo tú veas el campo magnético en cualquier lado del universo, todas las líneas de campo magnético no tienen un inicio y un fin. O sea, porque no existe un lugar donde parten, como las cargas positivas, ni tampoco existe un lugar donde terminan, como las cargas negativas, en el caso del campo eléctrico. ¿Cachai? Las líneas de campo magnético van a ser siempre cerradas porque no tienen ni que partir ni que terminar. ¿Cachai? Por eso esta ecuación dice que cuando tú haces nabla.b, siempre debe darte cero y que en traducción un poco más sencilla,
nos dice que no existen los monopolos magnéticos, o sea, no existe una pura partícula que sea norte y una pura partícula que sea un sur magnético, como lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿cachai? Entonces, siempre las líneas parten y cierran, o entran y salen de un mismo sector de estudio, ¿cachai? Porque no existe un punto en donde partan ni nazcan, ¿se entiende? Eso es lo que habla la tercera ecuación. ¿Ahora sí que sí? Ya. Bueno, no hay de qué. Me disculpo por haberte expuesto, pero igual es importante que todos de alguna manera tengamos un poco esta noción, porque además es sencillo. Po. Si a lo mejor te quedaste ahí un poco atrás por una lecera del apunte o cosas por el estilo, pucha, se puede solucionar rápido. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, tenemos dos ecuaciones, ok. Dos ecuaciones de Maxwell más o menos listas. Esta es como la ley de Coulomb, que nos dice hacia dónde va el campo eléctrico, que entra o sale dependiendo del caso, y esta nos dice cómo es el campo magnético, que siempre van a ser líneas cerradas. Ya tenemos dos ecuaciones. Ahora nos vamos a meter con un problemita, porque si se fijan aquí hay un nabla cruz, los campos. Y eso es otro problema, ¿ya? Entonces me voy a adentrar un poquito en ese aspecto, como ya lo vimos hace un rato, vemos la parte un poco teórica, y después de eso la proyectamos. ¿Ya? Igual les voy a compartir ahí un poquito el texto del Tamis, que en realidad es mucho más decidor que lo que les puedo decir yo en ese aspecto, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor para que se pueda entender. Ya, cuando uno aplica el operador nabla, no se olviden que es como un vector, ¿ya? Y hace cruz, otro vector, que podría ser un vector de velocidades, sigamos con el problema del agua, ¿ya? El agua se ve. ¿Por qué ocupamos el agua? Porque el agua uno la ve fluir, ¿ya? Pero los campos eléctricos y los campos magnéticos uno no los ve nunca, no tiene idea qué son, son cuestiones invisibles, pero que están ahí. Entonces es mejor ocupar el agua, porque aplica igual, ¿ya? Entonces, cuando tú aplicas un nabla cruz, un cierto vector de campos, que puede ser la velocidad del agua en distintos puntos, ¿ya? A eso se le llama el rotor del campo, o el rotor de B podría ser en este caso, o la rotacional del campo, en este caso sería la rotacional de B, ¿ya? Esa es la forma de llamarlo, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos está diciendo este vector? Miren, es un vector medio complicado, porque fíjense que como es un producto cruz, lo que tú vas a obtener es un vector, voy a ponerlo así, un vector que no sabéis para dónde va de momento, pero es vector, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice? El vector resultante nos va a decir qué es lo que produce, en términos rotacionales, el campo sobre un cierto objeto que podría ser influenciado por ese campo. Suena más difícil de lo que parece. Miren, aquí yo les puse un ejemplo. Si ustedes tienen un campo vectorial como este, imagínense que esto es un río que fluye en todos lados en la misma velocidad, no hay cambios, todo es bonito, todo es feliz, ¿ya? Y uno pone un objeto que pueda ser influenciado por ese campo. Ejemplo, una pelota de playa, ahora que estamos en verano, ¿ya? Una pelota de playa, no sé, imagínense ahí arena, sol o laguito, ¿ya? Etcétera. Ya, y ustedes ponen una pelota en el agua, en este río, por así decirlo, ¿ya? La pregunta del millón, chiquillos, chiquillas, en esta imagen que está acá, si yo les preguntara lo siguiente, ¿esa pelota rota o no rota cuando yo la pongo en este campo de agua que se está moviendo? Pueden responder ahí en el chat, por favor. ¿Rota o no rota esa pelotita? Alexander dice que no, Ignacia dice que no. ¿Los demás? No creo. Yo también creo lo mismo que ustedes, porque efectivamente lo que va a hacer este río, que va siempre en la misma dirección, va a empujar la pelota. Pero así, si es perfecto como les dije yo, efectivamente Esperanza, ahí se arrastraría nomás. Este río trasladaría la pelota. Por ende, si este vector, el nabla cruz el campo, o el rotor del campo, nos dice cuáles son las propiedades de la rotación, en este caso, aquí, por ejemplo, yo me atrevería a decir que aquí hay un vector nulo, por ejemplo. El nabla cruz la velocidad del agua, me debería dar el vector nulo, porque esta pelota no está siendo influenciada y no está rotando, ¿ya? Ahí estoy dando una pincelada. Voy a pasar a la otra diapo porque creo que vamos a cambiar de situación. Fíjense en esto. ¿Qué pasaría si yo tuviese ahora, en vez de un campo que va siempre en la misma dirección,
un sector que va para un lado y un sector que va exactamente en el sector contrario. Y ustedes ponen nuevamente esta pelotita ahí en el medio. Coinciden conmigo, chiquillos, chiquillas, que en este caso la pelota sí va a ser influenciada rotacionalmente y sí debería generar una rotación, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué demonios es el rotor del campo? Ya, el rotor, por ejemplo, en nuestro caso, o el nabla cruz, la velocidad del agua, va a ser el vector que representa hacia dónde va la rotación cuando tú pusiste este objeto en un campo que lo influencia, que lo mueve, que lo cambia, y te dice hacia dónde va, curiosamente, siguiendo la regla de la mano derecha. Si se fijan ustedes, en este caso, el rotor apunta para arriba, porque estamos ocupando la regla de la mano derecha, porque la pelotita va a ser influenciada rotacionalmente por este campo, y va a generar una rotación hacia arriba. Bueno, hacia arriba, comillas, en verdad, porque la rotación hace así, pero el vector que describe esa rotación apunta hacia arriba. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Alexander dice que sí. Los demás que están en Peerdeck también me pueden dar ahí una noción. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, no sé si se percatan, pero aquí también hago un comentario para que me lo puedan decir a través del Zoom. Si yo invirtiera, por ejemplo, el sentido del río, o de los pedazos de río en este caso, ¿qué pasaría con ese vector, chiquillos, chiquillas, si ocupo la regla de la mano derecha? ¿Hacia dónde apunta? Pueden escribirlo, por favor. Alexander dice que cambia de sentido. Va para el otro lado. Efectivamente, va para el otro lado. Muy bien. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si yo considerara hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos, entonces el rotor cambiaría de signo dependiendo de hacia dónde el campo influencia a esta pelota de playa, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, moraleja, para poder ir terminando ya con esta idea y aplicarlo un poco más a las ecuaciones de Maxwell. El rotor, o sea, el nabla cruz campo, te está diciendo cómo influencia el campo a un objeto que en este caso imaginario que yo pongo a prueba y si va a rotar o no va a rotar en cierto sentido. ¿Okay? Fíjense, por favor, que el concepto de rotor o la rotacional te está diciendo pistas del cómo es el campo. No te está diciendo necesariamente si una pelota gira en el agua, porque eso es un caso demasiado particular. Está bien pensarlo así, pero es una analogía que es para entender el operador matemático. Pero fíjense que yo podría tener un campo que probablemente fuese para allá, otro para acá, no sé, porque el agua estuviese generando un torbellino. Y tenemos el mismo vector, o sea, la misma rotación, que con este campo que a lo mejor son dos sectores que son paralelos entre sí. ¿Está ahí? Entonces, no te dice cómo es el campo, no te dice cómo la forma del campo, pero sí te dice sus consecuencias. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? Porque el agua se podría estar moviendo para cualquier lado, pero al final la pelota va a rotar. ¿Ya? Si la pelota rota, ahí hay un vector de rotacional. Pero este rotor no te dice cuál es la forma del campo. Te dice sus efectos nomás. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. ¿Cómo se sabe si va para arriba o para abajo? ¿Es hacia dónde van las flechas? Ya, Anto, ahí para poder, mira, más o menos esbozar cómo se ve, tú tenés que ocupar la regla de la mano derecha. Pensar en esta pelota que está metida en ese campo, pensemos en la pelota de playa, y si la pelota rota para un lado, tú ocupáis la regla del tirabuzón, que es la regla de la mano derecha, y si el dedo gordo te apunta para arriba, para allá va el rotor. Si la pelota gira en el otro sentido, entonces el rotor va para abajo. Es como abrir una puerta, por ejemplo. Si tú tenés el viento es un campo vectorial, imagínate que viene para acá, no sé si estáis mirando mi cámara, pero si el viento viene para acá y tú tenías una puerta aquí cerrada, la puerta va a querer abrirse. ¿Me doy a entender bien, Anto? ¿No? ¿Sí? Ya. Fíjate, si tú aplicas el rotor del viento que viene para acá y el efecto que produce en la puerta rotó así. Entonces el rotor va a apuntar para arriba. O sea, si tú haces el rotor del viento, o sea, nabla, cruz, velocidad del viento, va a apuntar para arriba, porque la puerta rotó así. ¿Cachai? Tuviste las consecuencias de lo que hizo el campo.
pero no sabes cómo es el campo. ¿Cachai? Y si no supiera si rota o no, ¿deberíamos seguir con el sentido del viento? No, no. Porque si no sabes si rota o no, entonces esa ecuación no tiene sentido. ¿Cachai? Entonces, aquí tú buscáis pistas. ¿Cómo se ve? ¿Cachai? Perdón. Ya, avanzo entonces, porque veo que teníamos aceptación ahí. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Tenemos nuestra segunda ecuación, que es la llamada ley de Faraday, o la segunda ecuación de Maxwell, ¿ya? Y fíjense, es el rotor del campo eléctrico. Es decir, el rotor del campo eléctrico es esta expresión de acá. Y uno dice, ¿qué demonios es eso? Del dB, dt, piénsenlo como esto, chiquillos, chiquillas. dV a dt es lo mismo que la derivada del campo con respecto al tiempo. Y uno dice, ¿qué demonios es esta cuestión? Es súper complicado. Ya, pero fíjense, piénsenlo como si fuese movimiento. Si el cambio del campo magnético a lo largo del tiempo es positivo, es como decir esto, que el campo magnético, por ejemplo, al principio era chiquitito y fue creciendo. Cuando eso ocurre, dV a dt es positivo, pensando en que el eje, por ejemplo, cartesiano, hacia allá están los positivos y hacia acá están los negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético va aumentando su valor hacia la derecha. Si eso es así, el cambio a lo largo del tiempo del campo magnético es positivo. Es como que está acelerando. ¿Me doy a entender bien con ese ejemplo, no, chiquillos, chiquillas? ¿Con qué es lo que pasa con el dV a dt? Que es como la razón de cambio. ¿Sí o no? Sí, sí, tranquilidad. Esto ya lo entendimos en la diapo anterior. Pero quiero que me entiendan acá este punto de aquí. Se entiende que dV a dt, por ejemplo, si el campo va desde chiquitito a grande en esta dirección, entonces se dice que el vector, voy a ponerlo así, dV a dt es positivo. Voy a ponerlo con rojo. O sea, este si es el vector dV a dt, va para allá. ¿Me doy a entender bien? Ya, al tiro vamos con eso, Tomás, tranquilidad. Pero quiero que me entiendan esto. ¿Se entiende el dV a dt? O sea, si el vector de Sí. campo va aumentando su tamaño hacia allá, dV a dt es positivo. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, por favor, voy a poner un segundo ejemplo para que me lo entiendan. Si yo voy haciendo que el campo en la misma dirección vaya achicándose, ¿hacia dónde va dV a dt? El vector dV a dt. ¿Hacia los positivos o hacia los negativos? Es como que está desacelerando. Lo negativo. Hacia los negativos. Ya. Espero que se vaya entendiendo bien. O sea, el vector de dt va para atrás. Es como el vector que describe los cambios. Insisto. Ahí va el vector de dt. ¿Ya? Y esto responde a la pregunta de lo que preguntaba Tomás. Porque si se fijan, lo que está diciendo la ecuación de Maxwell es lo siguiente. El rotor del campo eléctrico, o sea, hacia donde va la rotación, que es la pelota de playa, va directamente relacionada, o en el sentido contrario, hacia donde va el cambio del campo magnético. Es decir, donde yo vea que cambia el campo, en el sentido contrario, va el rotor del campo eléctrico, que es lo que está graficado aquí. O sea que si esta pelota gira para allá, el cambio en el campo magnético es para el otro lado. ¿Me siguen? ¿Y qué repercusiones tiene esto en el mundo real, por así decirlo? Bueno, si tú ves un campo que, por ejemplo, está rotando alrededor, es porque alguien puso un imán en un cierto sector o movió un imán en un cierto sector del espacio. ¿Cachai? Que lo puede haber acercado a un lugar o lo puede haber alejado de un cierto lugar. ¿Cachai? Sí, sí, pero de hecho aquí no hay cálculos, Antonio. Aquí lo que hay que hacer es entender. En la prueba no vas a encontrar un cálculo de este tipo. ¿Ya? Por eso estoy poniéndole atención a la parte teórica. La ecuación no es importante, es cómo se entiende la ecuación. ¿Cachai?
Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo para poder ejemplificar esto? Si ustedes tienen un cierto sector donde ustedes tienen, imagínense un imán, y lo están acercando, el imán está haciendo como que aumenta el campo magnético en ese sector. Si aumenta el campo magnético en ese sector, entonces va a aparecer un campo eléctrico como que va rotando alrededor de él. ¿Ya? ¿Cuándo haríamos los cálculos con Nabla? No existen cálculos con Nabla. No los van a ver. Y si el campo aumenta hacia la izquierda, muy buena pregunta, ahí entonces está disminuyendo. Y si está disminuyendo, entonces el rotor va para el otro lado. ¿Ya? Y hago el ejemplo entonces con Camila, porque fíjate aquí, Cami, que dice más o menos lo mismo. El rotor del campo eléctrico apunta en la dirección contraria al cambio del campo magnético. Es decir, si tú ves que el vector va para allá, por ejemplo, el campo magnético así, y se está achicando, tú sabes entonces que el delta V, acá, delta V partido en delta T, va para allá. Entonces, tú inmediatamente sabes que para acá va el rotor del campo eléctrico. ¿Y para qué sirve eso? Acuérdate que el rotor del campo eléctrico te sirve para ocupar la regla de la mano derecha, ¿cachai? La regla del tirabuzón. Entonces empezáis a rotar la mano y te dice cómo se mueve el campo, ¿cachai? Y si cambia el campo, sí, cambia el signo nomás. O sea, si va para el otro lado, cambia el signo. ¿Ya? Eso es todo lo que está diciendo esa ecuación. Entonces, si tú ves un cambio en el movimiento, por ejemplo, para allá, voy a poner un caso, o no sé, una rotacional, ¿ya? Así, del campo, hacia allá está haciendo rotar el campo eléctrico las cosas, entonces la variación del campo magnético va para el otro lado. O sea, hacia allá se está volviendo intenso, es como poner un imán que va para allá. Hacia allá se vuelve intenso. O, como me preguntaba la Anto, es como que estoy alejando el campo, o sea, el imán de este sector de aquí. ¿Cachai? ¿Se entiende un poco mejor ahí? Esta es una regla complicada, pero creo que, pucha, si le damos un poco de reflexión, la agarramos bien. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Cuéntenme ahí un poquito, por favor. Profe, Dígame. dos dudas. Una, primero, según lo que dice ahí, ¿sería como más sentido que dirección contraria o...? Sí, 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 tienes razón. Sí, correctísimo. ya. Y lo otro, bueno, se fue, ya, ahí volvió. Esos signos que salen ahí con las derivadas, Sí, nosotros los vimos por lo menos en cálculo como derivadas parciales, es decir, es como con correcto. funciones. Sí, ahí, o sea, bueno, usted ya dijo que no vamos a hacer cálculos, pero también eso como con la notación completa tendría que ir como con variables constantes afuera y todo eso. Sí, sí. Miren, si llega a haber algún cálculo de este tipo, en realidad es aplicar escalares sobre coordenadas, ¿no? Porque aquí claramente el cálculo es mucho más difícil. Y para eso después se les van a hacer algunas indicaciones. Pero eso va a ser probablemente la próxima clase. Lo importante es interpretar correctamente bien las ecuaciones. Profe, ¿Sí? ¿Diga? el valor depende si se agranda o se achica. Sí, ¿Y el sí. signo depende del sentido? El signo te dice hacia dónde va el sentido. Eh, ¿Sí? Porque lo que está diciendo aquí, bueno, aquí Esperanza te puedo aclarar un poco esto. Quizás vean mi mano en la cámara, que es algo relevante. Esto hay que pelearlo un poquito, así que vamos a tener que darle tiempo. Estoy tratando de darles la mejor interpretación. Si el campo, sea como sea, acuérdense que no sabemos si es que va rotando, tiene dos lados, un lado para un lado y el otro para otro, no importa cómo sea. Si eso produce un vector de rotación hacia arriba, eso debe ser por culpa de que tenemos dos alternativas, o que el campo eléctrico está rotando alrededor, la rotacional, o alternativa B, que el campo magnético está aumentando hacia abajo, ¿ya? O como decía la Antonia, es que le están alejando un imán, por ejemplo, cuando ya salió desde aquí, ¿cachai? Que se está volviendo débil en este aspecto, ¿cachai? Entonces, es como aumentar el vector de campo magnético hacia abajo, eso implica que hay un rotor hacia arriba, ¿cachai? O que hay un campo magnético, o un campo eléctrico, perdón, que está rotando alrededor, ¿cachai? Son las dos posibilidades. ¿Qué es lo interesante de esto? Porque fíjense, voy a hacer la mención nomás, porque más allá del cómo se pueda entender la ecuación, fíjense que es lo interesante, que si ustedes mueven un imán,
de alguna forma, o sea, aumentan el campo magnético en un cierto sector, por ejemplo, aparece instantáneamente un campo eléctrico como alrededor, ¿cachai? Y uno dice, pero ¿cómo? Si los campos eléctricos nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. ¿Qué es lo que nace aquí? O sea, ¿aparecen cargas solas? Ya, esa es la pregunta dura. Entonces, lo que dice esta ecuación es que el campo magnético y el campo eléctrico están ligados uno a otro. ¿Cachai? Entonces, si es que existe una variación en el campo magnético, entonces tú vas a observar una variación en el campo eléctrico. Son como hermanos de una misma, no sé, son como siameses, por así decirlo. Y eso es lo que te dice, y esas son las consecuencias fuertes de la ley de Faraday, o de la segunda ecuación. Que campo magnético y campo eléctrico vienen pegados. Si tú ves un cambio en uno, es porque generaste un cambio en el otro. ¿Cachai? Y aquí es donde empezamos a mirar un poquito la idea de ondas o algos electromagnéticos, porque el fenómeno eléctrico y el magnético parece que hablan de lo mismo. ¿Se entiende? Esa es la verdadera consecuencia de la segunda ecuación. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, y para cerrar con el tema de las ecuaciones de Maxwell, vemos la cuarta, que es la más difícil, lejos la más difícil, pero la voy a traducir en una frase relativamente fácil, ¿ya? Muy fácil. Yo aquí, en esta diapositiva que puse acá, el verdadero problema está en cómo entender el vector H, J y el D. El D ya sabíamos que está relacionado con el campo eléctrico, así que aquí, en vez de ponerle D, deberíamos ponerle E, o sea, campo eléctrico. ¿Quién es J? J lo conocíamos desde antes. J está relacionado con el hacia dónde va la corriente. Véanlo así, es mucho más fácil, ¿ya? Que es como el vector hacia donde se mueve la corriente. No hay mucho más que pensar. Y el vector H, tampoco le vamos a dar mucha vuelta, pero el vector H está relacionado con el campo magnético. Ya, lo que estoy haciendo aquí, bueno, es medio de baja alcurnia físicamente hablando, así que si se lo cuentan a otra persona que estudió física, yo voy a negarlo todo, por si acaso. Voy a hablar con mi abogado y voy a decir que no, yo nunca dije eso. Ya, pero es fácil de entender de la forma en que se lo estoy mostrando. Fíjense, el rotacional del campo magnético, o sea, el cómo rota algo a causa del campo magnético, podríamos eliminar este término de acá y decimos, proviene de la existencia de una corriente. Y eso lo sabíamos, porque la corriente de un cable eléctrico, si va para allá la corriente, nosotros sabemos que existe un campo magnético alrededor rotante. ¿Cachai? Eso está diciendo la ley de Ampère o la cuarta ecuación. Te está diciendo que si hay una corriente para allá, entonces la corriente va a generar un rotor de campos magnéticos. O sea, el campo magnético va a empezar a rotar alrededor de ese cable. ¿Me doy a entender bien hasta aquí o no? Esa es la primera parte de la ecuación, este sector de acá. Así como si fuese este cero, como que no existiera. ¿Se entiende? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, moraleja final para esa primera estructura, una corriente eléctrica lineal produce un campo magnético rotacional. Eso es lo que estamos interpretando en la cuarta ecuación. ¿Ya? Y ahora, si vamos al otro término, o sea, imaginemos que eliminamos el tema de la corriente, como que no hay corriente eléctrica aquí, ¿ya? Fíjense, lo que está diciendo esta ecuación es lo siguiente. Nabla cruz B, o sea, el rotor del campo magnético, es igual al cambio que existe en el campo, en el campo eléctrico, que es igual a esta ecuación, es muy parecida, pero está afirmando lo mismo. Si tú generas un cambio en el campo eléctrico, entonces vas a producir un campo magnético. Te está diciendo, son hermanos. ¿Cachai? En palabras muy sencillas, el campo magnético y el campo eléctrico son hermanos. Si tú generas un cambio en uno, vas a generar un cambio en el otro, o un rotor en el otro. ¿Cachai? Entonces, moraleja final para esta ecuación, el rotor del campo magnético, como rote, por ejemplo, este campo, va a depender de la corriente que fluye en un cierto sector o del cambio en el campo eléctrico que tengas en un cierto sector. Y eso es la moraleja final de las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? Sé que es harta información. De nuevo, no hay problema.
el rotor del campo magnético, acuérdense que aquí hay una B, depende de la corriente que fluya en ese sector o del cambio en el campo eléctrico que haya en ese sector. Tú podéis generar cambios, o sea, podéis generar campos magnéticos o rotores de campos magnéticos con corriente, que fluyan cargas, o a lo mejor no fluyen cargas. Solamente se producen cambios en el campo eléctrico. ¿Cachai? Y eso es lo que produce de alguna forma la luz. La luz no hay movimiento de cargas. La luz no necesita de una corriente. La luz solo necesita que tú le cambies el campo en un cierto sector. ¿Cachai? Ya, una corriente eléctrica, J, que en este caso, aquí, este sector, perdón, puede producir un cambio o generar un rotor o un, ¿cómo se llama esto? Un campo magnético rotante alrededor de él. ¿Cachai? Esa es la primera parte. Y la segunda es que si tú cambias el campo eléctrico en un cierto sector, va a aparecer un cambio en el campo magnético en otro sector. ¿Cachai? Sin importar si hay cargas moviéndose o no. Y esto es la novedad más grande, porque cuando ustedes tienen esta ecuación o esta ecuación sin el vector J, te está diciendo que los campos magnéticos y los campos eléctricos pueden existir incluso si no hay cargas. Aquí es donde se inventó el concepto de la luz. La luz no necesita, por así decirlo, que tengamos cargas necesariamente moviéndose para que aparezca. Por eso la luz puede viajar en el vacío, porque lo único que tú necesitas es que si en el vacío hay un campo eléctrico y tú lo podés cambiar, va a aparecer un campo magnético y entonces ahí, de alguna forma, aparece un concepto que es la luz, que es una onda electromagnética que unifica el campo eléctrico y el campo magnético porque son fenómenos análogos. Uno es el hermano del otro. ¿Cachai? Entonces, esta ecuación tú podías eliminar aquí la corriente eléctrica y tú tienes un cambio en un lado versus un cambio en el otro. ¿Cachai? Eso es lo bonito de esta ecuación, porque aquí se inventó el concepto de la luz. Y aquí aprendimos que de alguna forma la luz puede viajar por el vacío porque no necesita medios, como un medio material, como una partícula, para poder viajar. Solo necesita que tú cambies el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Cachai? Esto es lo que hace posible que la luz pueda viajar desde el Sol hacia acá cuando hay vacío, por ejemplo, entre medio. ¿Okay? Bueno, es una ecuación complicada, la ley de Ampère, pero creo que les di la interpretación más sencilla que podíamos tener. ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos están anotando. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, miren, lo más importante es entender las ecuaciones. Miren, voy a llegar hasta acá porque estamos ok con la hora. Me va a quedar un pelito para el tema del seminario, así que después yo unifico los contenidos. Pero miren, aquí van a ver un resumen que lo voy a dejar puesto acá. Ojo, porque aquí dice primera, segunda, tercera ecuación. Ya, ojo con esto, porque en realidad la primera ecuación está check, bien. Pero dice, la segunda ecuación es la que habla de los polos magnéticos. Nosotros habíamos visto en el diagrama que esa es la tercera. Así que aquí hay un pequeño error de lo que me compartió el profe Jorge. Yo lo dejé igual para no ser inconsistente con lo que van a hacer las otras secciones, pero en realidad la tercera y la segunda ecuación están cambiadas. ¿Ya? Y la cuarta ecuación está ok. Pero eso es todo. Para que lo tengan en consideración si es que quieren mirar, por ejemplo, el torpedo de la interpretación de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Y con eso estamos de momento, porque el cierre de la clase son una diapo más, que simplemente es un truquito con el tema de la mano derecha y cómo entender algunos vectores que tienen que ver con la luz. Pero eso lo vamos a ver en el seminario. ¿Ya? ¿Cómo estamos, chiquillos, chiquillas? Porque después de tantas cosas aquí, bueno, yo me alargué solamente con el tema de querer darles una perspectiva clara de cómo se entienden las cuatro ecuaciones de Maxwell, porque son difíciles de interpretar y yo sé que si llego y les muestro la fórmula, lo más probable es que queden todos pagando, así que todo ok, más o menos ok, se pueden enfrentar a esto más o menos piola, por así decirlo. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. No nos deberíamos demorar demasiado. Ya. Chiquillos, chiquillas, yo sé que algunos de ustedes, oye, buenas tardes a todos los que no he saludado aquí, que son de la sección del profe René. Bueno, puede ser que tengamos aquí unas complicaciones con el tema de la asistencia y para tratar de llevarlo, porque claramente vamos a tener más pega aquí para las chiquillas que son de la sección. A ver si es que llegó alguien. Aquí llegó la Barría.
Te va a hacer al tiro con anfitrión, ¿ya? Ya, ahí estamos. Ya, ya, ahora sí parto. Veo que ya estamos todos ok. No estoy seguro si pueden ver esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Todo bien, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, esto es algo relativamente sencillo, perfecto, muy bien, muchas gracias Karina, Claudio. Ya, relativamente sencillo, esto fue una diapo que me faltó a mí verlo hoy día en la mañana, quedé un poco corto ahí precisamente por el tema del computador que me hizo ahí un poco de daño al principio, ya, pero no es tan terrible. Miren, en general, aquí como bien dice la diapositiva, dice para las ondas electromagnéticas la velocidad de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético obedecen la regla de la mano derecha. Ya, ok, sí. Lo que sale acá, uno dice, ah, ahí está la regla de la mano derecha. Sí, en realidad está la regla de la mano derecha, sí y solo si nosotros acordamos lo siguiente, que el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de la luz, en este caso la velocidad de la onda electromagnética, que en general se le llama c en el vacío, ¿ya? Eso siendo un vector, por si acaso, son linealmente independientes o, en palabras bien sencillas, son mutuamente ortogonales. Entre todos ellos tienen un ángulo de 90, ¿ya? Es decir, la regla de la mano derecha, bueno, tome su mano derecha, no sé si se ve derecha en sus casas, pero siempre, siempre con mucho cuidado esta cuestión porque aquí vamos a tener problemas de orientación, ¿ya? Dedo gordo hacia donde apunte la velocidad de la onda, o sea, si la onda va para allá, ya, su dedo gordo lo apuntan para allá, así que ojo ahí, José, que está ahí en el bus, ¿ya? Ahí tratando de ajustar un poco el dedo, ¿ya? Aquí vamos a cambiar un poquito algunas de las cosas que yo ya les he enseñado en la parte de atrás, porque si se acordaban, yo les había enseñado que con la palma, si aquí se apuntaba el campo, etcétera. Ya, hoy día tenemos que aprender algo un poco distinto. Dedo gordo es hacia donde va la velocidad de la onda electromagnética. Dedo índice, que es el que va para arriba, o dependiendo de cómo se vaya moviendo el campo, va a ser el campo eléctrico, ¿ya? Y el dedo gordo, o sea, el dedo medio, perdón, más o menos formándose así, relativamente 90 grados cada uno de los dedos, va a ser el campo magnético, ¿ya? Ahora, yo sé que esta cuestión es difícil de explicar ahora, así como eh, como en remoto, ¿no? Pero creo que puede ser relevante el hecho de que simplemente hagan el ejercicio de ponerse de acuerdo. Voy a poner un caso. Hagamos un ejercicio relativamente sencillo. Supongamos que acá están los positivos de X, de hecho lo voy a declarar así, aquí, y hacia acá están los positivos en Y. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Traten de ajustar un poco el dedo, ¿ya? O la mano en sí, como tratando de poner así el dedo. ¿Ya? Fíjense, si el dedo gordo, y yo digo que la velocidad de la onda electromagnética va a lo largo del eje de las X, dedo gordo queda alineado en esa foto, ¿ya? Así que traten de hacerlo, por favor, y hagan el ejercicio como de estar jugando con las manos, porque si no, después esta cuestión va a ser media complicada, ¿ya? Alineen el dedo gordo con el eje de las X, que sería como algo así, voy a tratar de emularlo así como para el lado de ustedes, ahí, ¿ya? El dedo índice, que debería ser el eje Y, en este caso, podríamos nombrarlo como el campo eléctrico, y fíjense que coincide exactamente que el campo magnético apunta como para arriba, entonces estaría alineando el eje de las zetas, ¿ya? Como en perspectiva clásica, pucha, uno siempre elige el eje X como para la velocidad de propagación, el Y termina siendo el campo eléctrico y el Z termina siendo el campo magnético, pero eso no siempre va a ser así, y los ejercicios hoy en día van a pasar por el cómo usted identifica, voy a poner un ejemplo, hacia dónde va el campo eléctrico y el campo magnético, ¿ya? No sé si podemos hacer un pequeño ejercicio, esto es relativamente sencillo. Miren, veamos esto por favor. Profe, ¿el Supongamos, índice para dónde iba? ya, el índice es para arriba, aquí, ¿cachai? Tú vaya a hacer algo así, como que ponís un... No, así. pero ¿qué representaba? A eso me refiero. Ya, el índice es el campo eléctrico, ¿ya? Así que el dedo gordo es la velocidad de la onda, hacia dónde se propaga. El dedo índice es el campo eléctrico. El dedo medio es el campo magnético, ¿ya? Y ustedes van a tener que ir jugando, dependiendo de cuál es la situación,
cuál va a ser la dirección o la orientación del campo eléctrico, del campo magnético o de la velocidad, dependiendo del caso. ¿Ya? Ya, la regla de la palma también la puedes ocupar aquí, Anto. Quizá te es más fácil, pero aquí tienen otros nombres, así que mucho cuidado. Dedo gordo, la velocidad de propagación. Esto ya está más o menos claro. Si pones la palma así, esta vertical, hacia donde apuntan los dedos, sería entonces tu campo eléctrico. ¿Cachai? No es como en el caso del campo magnético, así que cuidado con esto, porque esta es una nueva regla. Así que te las aprenden las dos y sabes las diferencias, o ocupáis esta regla con el tema de los dedos. ¿Ya? Velocidad de propagación, el resto de los dedos puede ser el campo, hacia donde apunte la palma, hacia allá está el campo magnético. ¿Ya? ¿Sí? Ah, y bueno, es que hay varias reglas de la mano derecha. Está la del tirabuzón, tenéis esta como de los 3 dedos, y tenéis el tema de la palma. ¿Cachai? Entonces, ahí vais a tener que elegir una, pero hay que entenderlas bien. La del campo magnético era esta. Dedo gordo hacia donde se mueve la partícula que está metida en un campo, que tiene que ser positiva, es mano derecha, si es negativa, mano izquierda. ¿Ya? El campo magnético, en esa situación, ojo con esto para no confundirlos a todos, ¿ya? La Anto está preguntando por algo particular. Campo magnético, o sea, el B larga va para arriba, en este caso, que es hacia donde van los dedos. La palma te apunta hacia donde va la fuerza. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, hay que tener clarito esa cuestión porque, bueno, después pueden ver el video si ustedes quieren, pero ahí podemos conversar al respecto. Ya, chicos, chicas, para cerrar un poco este cierre de clase que a mí me había quedado pendiente, miren, cuando ustedes tienen un vector de velocidad que está en el eje de las X, como ustedes pueden declararse aquí, o sea, tiene una velocidad en el eje de las X igual a C, en el eje de las Y vale 0 porque no se mueve en el eje Y, y vale 0 en el eje Z, o sea, como está declarado en ese vector de ahí de velocidad, entonces ustedes van a tener un campo eléctrico y un campo magnético que van a estar en el eje Y y en el eje Z, ¿ya? En ese aspecto, fíjense que acá está declarado de la siguiente forma. Sale el campo E, que está aquí. Voy a resaltarlo un poquito. El campo E, pucha, yo no estoy muy seguro si es que ustedes están familiarizados con esta clase de funciones. Yo espero que sí. Si no es así, bueno, trataremos de sacarlo lo mejor posible. Pero, ¿dónde está esta cuestión? Ahí está. ¿Se ve bien o no? Se ve que estoy moviendo, que sufrí un pequeño lag acá. ¿Todo bien? ¿O me caí? Yo no veo nada. ¿No ve nada? No, si estoy indicando aquí nomás. Ahí. ¿Se ve que está rayado? ¿No? Parece que sí. ¿Se ve o no, chiquillos, chiquillas? La raya que hice. ¿Dónde puse la raya? Aquí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, puede ser el lag nomás. Ya. Bueno, la cuestión es la siguiente. Que si usted tiene un vector de velocidad que va en el eje de las X, ya ahí sí parece, como que volví del lag. Si usted tiene un vector de velocidad que va en el eje de las X, como está mencionado acá, así, aquí, el campo eléctrico va a ir en el eje Y, que es como está declarado acá, y el campo, y el campo magnético va a estar en el eje Z, como está declarado acá también. Esta cuestión está pésima. Aquí. Algo está haciendo alguien con interferencia en esta cuestión. Ah, está recordándose las horas. Ya, mientras tanto se lo explico con palabras. El campo eléctrico, como ustedes pueden ver ahí, dice E sub 0 seno de algo por un J tongo que está medido en Newton partido en Coulomb. Como ustedes pueden ver, el campo magnético, o sea, el campo eléctrico, se mide en newtons partido en Coulomb, por eso sale N sobre C. ¿Y por qué dice E sub 0 seno de no sé qué cuestión? Ya, la razón es bastante sencilla. Algo está pasando aquí con esta lecera de algo, como con el mouse. Ya, la razón es bastante sencilla. El seno de la fase o el seno de ese ángulo que está extraño ahí, quiere decir que el campo eléctrico es una sinusoide, clásicamente, ¿ya? Entonces, cuando aparece una sinusoide en el campo eléctrico en el eje de las I's,
inmediatamente aparece, como salen las ecuaciones de Maxwell, acuérdense que cuando ustedes producen un cambio en el campo eléctrico, se aparece un cambio en el campo magnético, pero en este caso el campo magnético va a generar una oscilación bueno, en el otro eje, voy a ponerlo así. Si hay uno en el eje de las IES, oscilando así, por eso sale la función seno, el campo magnético va a estar en un eje perpendicular, que en este caso podría ser el eje de las zetas, ¿ya? Sea donde sea que esté apuntando esta cuestión, quizá debería ponerlo así, ¿ya? El eje de las IES va así, campo eléctrico, como una serpiente, ¿ya? Y el campo magnético va así, ¿ya? Como una montaña rusa, ¿vale? Entonces, por eso, en ese sentido, las expresiones para poder calcular el campo eléctrico y el campo magnético en un cierto punto van a ser una función seno de un ángulo en ambos casos, ¿ya? Y por eso la onda electromagnética se ve así, ¿ya? Como ya les había enseñado en clases anteriormente, el campo magnético y el campo eléctrico son hermanos gemelos, así que cuando aparece uno tiene que aparecer necesariamente el otro, pero siempre a orden perpendicular, ¿ya? Si uno oscila en un plano, el otro va a oscilar en el otro, siguiendo la regla de la mano derecha, como en este caso. ¿Me doy a entender bien ahí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que pueda interpretar el E sub 0 y el B sub 0, por favor? No sé si lo tienen por ahí o alguien lo puede interpretar. ¿Qué es E sub 0 y B sub 0? Campo inicial, muy bien, ¿ya? Puede ser un campo eléctrico inicial o un campo magnético inicial, ¿ya? Y vamos a hacerlo un poco más bonito, ¿ya? Si ustedes tienen el plano en donde se ve el campo eléctrico, voy a ver si es que esta cuestión se arregla aquí. Ah, sí, se arregla. Mejor así. Si ustedes tienen el campo eléctrico y lo ven a lo largo de un cierto tiempo, ustedes deberían tener un campo eléctrico algo así, ¿ya? El campo eléctrico inicial, supuestamente, indica la altura, ¿ya? De esta onda, aquí, ¿ya? Si hubiese sido campo magnético, habría sido exactamente igual, ¿ya? En general, el E sub 0 se puede entender, o el E sub 0 y el B sub 0 se pueden entender como las amplitudes de las ondas, ¿ya? Que en este caso son la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético. ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí o no? No es nada en ese sentido del otro mundo, ¿vale? Bueno, ¿cómo interpretamos finalmente toda esta expresión para ya ir cerrando? El campo eléctrico, es decir, el vector de campo eléctrico, se ve como un campo inicial, que eso es un número, un escalar, una amplitud, ¿ya? Por el seno de un ángulo, que en este caso va a estar medido en radianes, ¿ya? Y eso solamente está indicando la forma del campo, ¿ya? El J tongo, que te dice hacia dónde va. En este caso, el campo eléctrico se está moviendo en el eje de las IES, ¿ya? Por eso sale J tongo, y se mide en newtons partido en coulomb, ¿ya? Que era lo que me faltaba por decir. Campo magnético, exactamente lo mismo. Campo magnético inicial, o la amplitud del campo magnético, el seno del ángulo que sea que estén dándonos, ¿ya? Por eso está indicando simplemente la función seno, que el campo magnético se mueve como oscilante. K-tongo, que se mueve en el eje de las zetas, y T, que se mide en teslas, ¿ya? Y eso es todo lo que hay que saber, ¿ya? ¿Por qué yo puse esta imagen acá? ¿Siempre en esos sentidos? Sí, sí, Anto, pero fíjate que después vamos a cambiar la orientación, ¿ya? Porque si a ti te dicen que, por ejemplo, aquí espero que hagan el ejercicio, chiquillos, chiquillas. Si ustedes les dicen que, por ejemplo, la velocidad de la onda va en el eje de las zetas, o sea, va para allá, y bueno, pongamos un caso, ya. Y yo les digo, por ejemplo, aquí va a ser, esto es un ejercicio para todos, ¿ah? Aquí va a ser, va en el eje de las zetas positivo. Pero a ti te dicen que el campo eléctrico, es decir, E, va en el eje de las IES, pero positivo, o sea, para acá va el campo eléctrico. La pregunta para todos aquí, ojalá en el seminario, alineando los dedos, ¿hacia dónde debería ir el vector de campo magnético? Acuérdense, dedo gordo apunta hacia la velocidad, dedo índice hacia dónde va el campo eléctrico y el dedo medio hacia dónde va el campo magnético. Esperanza dice en el eje de las X negativo, y menos, dice Diego,
Anto dice Z negativo, hacia atrás. ¿Ya? Fíjate, no el... Ya, vamos a ponerle nombre porque veo que aquí hay algunos que están más confundidos. Ya, hacia el horizonte. Aquí, como ustedes pueden ver, es medio complicado definir estas cuestiones. ¿Ya? Pero lo voy a poner así. Aquí está el X. Sí, este es el positivo en X. Voy a ponerlo así. Aquí está el negativo en X. Aquí está el positivo en Y. Hacia allá. Acá está el negativo en Y. Acá está el positivo en Z. Oh, estoy horrible con la nomenclatura, pero ya, aquí. Y aquí está el negativo en Z. Ya, ahora sí que sí. ¿Confirman entonces la mayoría aquí que me está diciendo que va hacia el menos X? ¿Sí o no? Ya. Hay varios aquí, perfecto. Hay varios aquí que me están dando ya el feedback. Muy bien, efectivamente. Entonces, usted alinea el dedo para arriba, mueve el dedo índice como un poco para el lado, se hace contorsión un poquito, y el dedo medio va a apuntar en la dirección del menos X. ¿Ya? Así que si no lo pilló aquí, bueno, vamos a tener una oportunidad en uno de los ejercicios de clase para poder echarle una miradita, pero ese debería ser la forma de operar en esta clase de ejercicios. ¿Vale? Bueno, entonces, estamos. Las personas que no estén en Peerdeck, bueno, si quieren me suman aquí un poquito, porque creo que ya estamos ok. Esto se ve bastante bien. Ah, muy bien, Peerdeck estamos ahí. Súper. Ya.